Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador ha entrado en una nueva etapa política tras el periodo de gracia de los primeros 100 días de gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Si bien la vacunación es considerada como un éxito, todavía no hay total transparencia de cuánto pagó el gobierno actual a las farmacéuticas y China donó el 64% de las vacunas. Y por otro lado, el incremento de los precios de los combustibles sigue, no se detiene. El escándalo de los Pandora Papers abre un nuevo ciclo político y al mismo tiempo los fenómenos trágicos de la migración y la crisis carcelaria colocan al Ecuador en un grave escenario. Frente a ello, el movimiento indígena, tras reunirse el pasado lunes con el presidente ecuatoriano, ha advertido de una movilización acogiéndose al derecho a la resistencia. Y por eso queremos conversar con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Leonidas, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está usted? Saludos cordiales, estimado Orlando, y muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. ¿Cómo les fue en la reunión del día lunes pasado? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué clima tuvo? ¿Qué apertura hubo? ¿Y hasta dónde los resultados coinciden con las declaraciones del presidente que hablaba de un diálogo provechoso? Bueno, yo realmente calificaría una reunión donde existe coincidencias pero sin resultados. Es el resultado del diálogo y nos ha sorprendido mucho. Hay una estrategia alrededor del diálogo que de pronto emplazaron públicamente que los dirigentes no queremos el diálogo y a partir de aquello han instalado 4 estrategias, 4 puntos para en este caso desprestigiar, estigmatizar, me parece, por parte del gobierno. 1, decir que somos violentos, que no queremos diálogo, incluso demostrando que hemos dialogado, hacer aparecer en el país que somos radicales, cuando sabe que hemos cedido casi en el primer punto, en el tema de combustibles. Cuando fuimos con una propuesta, finalmente dijimos por lo menos congelen el precio que está, nos quieren hacer aparecer como radicales. Segundo, quieren hacer aparecer que no es un problema económico ni de la realidad, sino que estamos construyendo una imagen política para ser candidatos. A esto es lo que han reducido el diálogo. Tercero, quieren hacer aparecer que no tenemos propuestas, que más o menos no hemos dado argumentos suficientes, o sea, como convencer a una novia de que tenías que dar argumentos suficientes para que exista o no exista tal situación. Y un cuarto tema, quieren instalar quién está mintiendo. En esa estrategia me parece el diálogo, nosotros al menos hemos dicho, no de ahora, de este gobierno ni del anterior, sino durante todo el tiempo que el movimiento indígena ha puesto la vocería en este país. Siempre el diálogo de respeto y el diálogo con resultados. Pero Leonidas, lo que dice la ministra de Gobierno incluso es que se van a crear comisiones para temas específicos donde se pueden abordar esos temas. ¿Ustedes van a participar de ellas? ¿Hasta dónde esto de alguna manera diluye el contacto directo con la máxima autoridad, es decir, el actor político fundamental? Hemos dicho claramente al presidente de la República y a la ministra, señores, ya conocemos la estrategia del poder, de los poderes que muchas veces están, ¿no es cierto?, de paso, de los gobiernos de turno. No podemos acabar en una mesa técnica. Si queremos sentar a profundizar los temas que sí necesitas construir en términos técnicos, todo aquello, ¿no es cierto?, primerito demos una tranquilidad al pueblo ecuatoriano, si no sería un engaño, sería una mentira decir que hemos llegado a un acuerdo cuando dicen que ha habido 11 acuerdos cuando llevamos 6 puntos. Entonces ahí está, realmente no hay este equilibrio. Entonces nosotros, ¿qué hemos dicho? Mire, podemos sentar a hablar lo que está proponiendo el presidente de la República, pasar de la política de subsidios de manera general a políticas de subsidios de manera focalizada. Podemos sentar. Pero en este momento toda la economía, principalmente de los más pobres, está siendo más golpeada. ¿Qué necesitamos? Suspenda, en este caso, congele los precios de los combustibles y sentamos a planificar cuál es esa política de focalización. Pero el presidente ha dicho que no.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos, mientras la gente no puede acceder a los productos de primera necesidad, ha incrementado, mientras los campesinos, como le he demostrado públicamente también, mientras los campesinos tenemos un deterioro de hasta 35, 40% en los precios de nuestros productos, entonces esperemos 4 meses, 8 meses, para que sigamos como construyendo en las mesas técnicas y resulta que no hay resultados. Y por ello nosotros hemos dicho, demuestras. Congele, hemos cedido casi todo. Pero no lo va a hacer porque el Fondo Monetario Internacional le obliga, no le van a dar los 800 millones, no le van a dar el crédito el próximo año si no aplica Efectivamente, eso medida. es lo que supo manifestar, por eso dijimos, somos ecuatorianos, hay que tener soberanía. No eligió el Fondo Monetario Internacional para que sea presidente de los ecuatorianos, o fue así, claro. Que nos digan también, aquí eligieron el pueblo ecuatoriano, no la mayoría. Dentro de los que fueron a votar, una mayoría, pero de la población ecuatoriana en referencia es un 27%. Entonces tenemos que aprender a respetar la democracia representativa por la que está el presidente de la República, pero el resto que no estamos de acuerdo con esas políticas simplemente tiene que aplicar y garantizar la democracia para todos en esa diversidad de criterios. Pero frente a eso hay la otra propuesta y algunos dirigentes incluso de provincias han dicho que no les queda otra opción que la movilización. Y estamos en pleno octubre y hace 2 años ocurrió la gran movilización de la CONAIE, de sectores populares para protestar contra aquello. ¿Por qué si en esa ocasión era válido protestar y movilizarse, ahora ya no? Todo el tiempo es válido luchar mientras exista de fondo un problema. En este momento hay un problema. Si bien es cierto, estamos saliendo de la pandemia, que eso dejó con mucho temor. Si no, seguramente, si no hubiera habido la pandemia, seguramente no hubiéramos dejado que el mismo decreto que está establecido en este momento no se garantice en este país. Pero en este momento tenemos que tomar una postura frente a la cruda realidad económica que tenemos. Efectivamente, en relación al 2019, octubre, ha subido 20 centavos más en la gasolina. Solo en el diésel de pronto todavía falta llegar al precio que estaba establecido. Por ello, nosotros lo que podamos contener como dirigentes, efectivamente, pero de allí, no nos olvidemos, se dieron 2 formas de lucha en levantamiento de octubre. Uno, de manera espontánea, que no dependió si planifica o no planifica las organizaciones, sino la ciudadanía, y la otra que fue contundente también, la participación orgánica de la CONAIE. Así que nosotros hasta el 11 todavía tenemos esperanzas en que realmente el presidente de la República diga muy bien, hay un escenario económico, no político, un escenario económico muy jodido para los ecuatorianos. Esperamos que esto realmente no incremente un solo centavo más en la gasolina, sino lo que venga la reacción de la ciudadanía, sobre todo nosotros no podemos ser responsables. Claro, pero desde el 12 van a tener reuniones, van a tener asambleas provinciales. ¿Esas asambleas hacia dónde apuntan, para qué sirven? Y si efectivamente esas asambleas deciden, por ejemplo, la movilización, la presidencia de la CONAIE, la Dirección Nacional, ¿asumirá eso como un desafío y una obligación propia? Sí, el día lunes 4, luego del diálogo, reunimos con todos los presidentes y declaramos en 3 puntos. Uno, declararnos en asambleas permanentes territoriales. Esto significa que en cada estructura organizativa están discutiendo en este momento sobre los resultados. ¿Hay o no hay resultados frente a la crisis económica, principalmente en tema de los combustibles? No las hay. Segundo, convocamos a la gran unidad de lo que hemos venido sosteniendo, al colectivo unitario de organizaciones sociales, en este caso para garantizar la continuación del Parlamento de los Pueblos, donde también articulamos con sectores. Y la tercera, hemos declarado en el derecho a la resistencia, lo que garantiza en el artículo 98. Eso significa, ¿no es cierto?, la vía jurídica, podemos poner algún recurso o también las posibilidades de movilización. Esto no va a determinar los dirigentes, sino esto se ha trasladado a las estructuras regionales. Por ello, la asamblea de la CONFENIAI se va a dar desde el 13 de octubre y la asamblea de la Ecuarunari en la misma semana. Claro, con las resoluciones de los dos, de la Sierra, sí. Con las resoluciones de los dos, y el 18-19 da la asamblea de la CONAICE. Con las resoluciones de los 3, lógicamente tendremos la gran asamblea y finalmente se tomará una decisión, una postura
en este caso, a partir de las decisiones de las bases. Claro, Leonidas, para cerrar esta primera parte, una pregunta. Buena parte del análisis que se hace de la realidad ecuatoriana tiene que ver con que el movimiento social, primero, está dividido, segundo, está un poco disperso, pero tercero, cada vez que se manifiesta, cada vez que sale, parecería que es un saludo a la bandera, es decir, salen, protestan, hay heridos y la cosa sigue igual. ¿Hasta dónde el mecanismo, la herramienta de la protesta social sigue validando el sistema neoliberal que ustedes, y mucha gente, me incluyo yo también, evidentemente, no coincide con la realidad ecuatoriana? El tema es que aquí hay que hacer un trabajo conjunto, no va a dar resultados simplemente las movilizaciones en las calles, sino va a depender también con qué fuerza podamos incidir en los 5 poderes del Estado, principalmente en el Ejecutivo, que no tenemos posibilidad, y también en la Asamblea Nacional. Yo creo que aquí el punto central para en adelante, incluso de manera institucional, poder avanzar un poquito hacia adelante en los planteamientos que tiene el sector popular, debemos en este caso sostener la Asamblea Nacional. Por ello, usted mira nomás, ¿no es cierto?, la estrategia del poder, ¿cuál es? Desprestigiar en un espacio democrático como es la Asamblea, donde se puede realmente sostener por lo menos estas propuestas que palíen, en este caso, las políticas del modelo neoliberal. Claro. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con Leonidas Issa, líder y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y del Caribe, y seguimos conversando con Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Leonidas, al final de la primera parte conversábamos sobre el rol que puede jugar la Asamblea. El bloque de Pachacutic, brazo político de la CONAIE, tiene un buen número de asambleístas, parecería que están divididos, pero digamos sumando a Pachacutic más la Revolución Ciudadana, incluso el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, tendrían un buen bloque para 2 cosas: uno, fiscalizar al gobierno, y segundo, para parar o al mismo tiempo elaborar leyes que puedan facilitar lo que estamos conversando. ¿Hasta dónde en la Asamblea, con la cual además hicieron un pacto el gobierno con Pachacutic para elegir a la presidenta Guadalupe Llori, se puede garantizar esto? ¿Hasta dónde es posible eso? Yo prefiero que las decisiones en la Asamblea no pasen por acuerdos, por grupos políticos o por partidos políticos. Como hemos dicho de manera pública, si la presidenta de la Asamblea tenemos ahora del movimiento Pachacutic, con apoyo de los asambleístas, de las bancadas que fueren, lo que en este momento no necesitan gobernar por acuerdo. Lo que necesita la Asamblea Nacional es gobernar a partir de las necesidades de la gente. Ahorita, por ejemplo, así pueden tener cuantos acuerdos o hayan tenido. En efecto, ¿quién va a estar de acuerdo con el tema de las privatizaciones? ¿Quién va a estar de acuerdo con esto, lo que ya pasó, el tema del CIADI? ¿Quiénes estamos de acuerdo con todo lo que significa en este momento la ley creando oportunidades? O sea, simplemente la realidad les va a obligar a todo el bloque, sobre todo los que venimos de sectores populares, incluidos asambleístas que vienen de sectores populares en partidos de derecha, van a tener que allanar a una agenda apegada a la realidad de los sectores populares. Claro, pero Leonidas, ahí hay otro elemento que es muy coyuntural y además que es un escándalo mundial, ya no es un problema ecuatoriano en particular. Y le digo, con conocimiento de causa, lo que se denuncia ahora en los Pandora Papers, ya lo hicimos cuando estábamos en los medios públicos en el año 2017. ¿Cuál va a ser la postura frente a ese tema? Porque en Chile ya empezó el proceso de juicio político. La tarde, noche de ayer se recogieron las firmas, alcanzó las firmas para enjuiciar a Sebastián Piñera. ¿Cuál es la vía, cuál es el camino que tomará el movimiento Pachacutic, la CONAIE, frente a este escándalo? Que por otro lado, además de afectar a la imagen del país, también afecta a las finanzas públicas, porque hay evasión de impuestos ahí. Nosotros lo único que decimos es respetemos la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 2017. O sea, no tenemos nada más que hacer. Aquí está descrito absolutamente lo que pasa en el momento que se demuestra que candidatos o autoridades, en este caso, tengan vínculos con paraísos fiscales. Queda 2 caminos, si tenemos dignidad, porque ayer yo escuchaba
el mensaje a la nación por parte del presidente de la República, que son 3 minutos y medio aproximadamente, donde dice, hemos justificado legalmente. Muy bien, han justificado legalmente. Lo que necesitamos saber es dónde, cómo deshizo, en este caso, de las empresas offshore, de las 10 empresas, ¿no es cierto? Porque si no puede haber justificación legal, pero necesitamos saber cómo deshizo. Pero es que en el 2017 decía que no tenía la plata fuera, sino aquí en el país, y ahora reconoce que deshizo eso. Exactamente, por eso decimos, como él mantenía en estas versiones, entonces, si deshizo, ¿no es cierto? Regalé a alguien, entonces ha de haber un documento. Si es que vendí, contable, sí. Entonces para trasladar hay que pagar impuestos. Exacto. Y si es que está guardado en un lado, entonces ya incurriste en la ilegalidad. Yo creo que partimos de allí, porque si no van a acabar diciendo que no, ahorita vamos a hacer todos vamos a caer en carga y montón sobre este problema para que no se convierta en un problema político. Es un tema ético y moral que necesita el país. ¿Cómo es que un mandatario en este momento está decidiendo sobre las políticas nacionales y resulta que no las autoridades del Estado, sino y a nivel internacional, si no hubiera sido por Pandora Papers, seguramente ni hubiéramos sabido. Claro. Entonces, tiene que decir por ética al país cuál es el vínculo, y si es que lo tiene, el primer mecanismo, por dignidad, debería renunciar, si es que realmente lo es. Claro. O si no, está en las manos de la Asamblea Nacional. Efectivamente, ¿cómo es que estamos medio calculando políticamente? Si miramos lo que está pasando en Chile, para lo que sea, el que nada debe, nada teme. Entonces, aperturado. No podemos mandar de pronto a una comisión que vemos que hay un acuerdo político, por ejemplo, claro. ¿No? Y en ese sentido me parece, nosotros como CONAI hemos exigido transparencia, verdad, aplicando la ley orgánica que fue aprobada. Claro que sí. Leonidas, a propósito de esto, no quiero involucrarme mucho en el asunto, pero hay otros asuntos que sí efectivamente tienen más importancia para la gente, quiero decir, para los pueblos, para las nacionalidades, para los sectores populares. Se ve una alta cifra de migrantes y salen de provincias donde, por ejemplo, hay presencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Chimborazo, Azuay, Azogues, de Loja, de la Amazonía. Hay gente que se está yendo del país y eso me parecería que no tiene todavía una respuesta inmediata de ustedes. No sé si esto es parte de las conversaciones con el gobierno. Por eso en estos 6 puntos es de emergencia económica: combustibles, el tema de los créditos, no de los créditos que el presidente ratificó en el diálogo, que va a dar, lo que dijo en campaña, 1% a 30 años, no estamos hablando de eso, sino del sistema financiero ahora. De los 4 millones de ecuatorianos que tenemos dependencia de un crédito, de esos muchos compañeros están a impago. Entonces hay que resolver, no hay que quitar. Cuando nosotros dijimos, no puede ser que la banca siga ganando más por incautación de bienes que por entregar créditos. Por ejemplo, el otro tema, bajo precio de los productos de los campesinos, moratoria a todo el problema minero. Todos estos efectos son económicos, por la cual miles de hermanos ecuatorianos han decidido transitar a la migración. Y vamos a ver, yo estaba hace unas 3 semanas en Estados Unidos, efectivamente reuniendo a nuestros hermanos migrantes. Se puede imaginar, hay cientos, miles de compañeros que han ido comunidades completas y usted va preguntando uno por uno, ¿por qué vino? Nadie se fue de pronto de paseo, todos fueron porque tienen deudas en un banco, todos fueron porque no pueden dar educación a sus hijos o todos saben que no tienen condiciones económicas aquí en el Ecuador. Y de esa cantidad, bueno, allá en los números que se indican, aproximadamente 100.000 ecuatorianos, de las cuales muchos han sido devueltos al Ecuador, claro. Muchos están en las cárceles de la frontera y muchos están desaparecidos y muchos han fallecido. Claro. Esa es la realidad. Pero esa realidad, por ejemplo, ¿cómo la responde el gobierno? Parecería que no tiene sobre eso una respuesta, ni una política, ni tampoco acciones concretas. Así es, por eso hemos dicho, mire, si realmente queremos contener el trabajo de los ecuatorianos que produce riqueza, porque en Estados Unidos no es que están yendo así a pasar, están yendo a producir riqueza. Claro. Lo que pudieran producir con su mano de obra, con su esfuerzo, aquí en el Ecuador están yendo a dejar la mano de obra barata muchas veces en otros países. Por lo cual hemos dicho, emergencia económica. La gente si dijera en este momento, señores, por un acuerdo con el sistema financiero, el gobierno nacional y más los que tenemos los créditos, hemos decidido por lo menos un año dar el alivio financiero. Que la gente podamos limpiar gastos judiciales, intereses de mora y que solo empecemos a pagar capital e interés normal con plazos realmente accesibles. La gente seguramente va a decir, muy bien, voy a seguir
aquí sosteniendo mi economía en el Ecuador. Pero como no hay ni siquiera esa condición, ¿qué tiene que hacer? Prefiero pagar 20.000, 30.000 dólares a los coyoteres y realmente salir del país. Esa es una realidad. Si en este momento dijera, muy bien, señores, estamos en una crisis económica, ya no vamos a permitir el incremento del precio de los combustibles, vamos a controlar a las empresas que están aprovechando de esta crisis, incrementando los precios de los productos industrializados, vamos a controlar, capaz de que se contenga la crisis y no nos trasladen las ganancias de los ricos, de los grupos económicos, no trasladen como crisis a nosotros. Pero el otro tema que también parecería, ya no es una persona, ni dos, ni tres, ni son unos correístas, ni nada, es que algunos analistas y algunos expertos, incluso en el análisis político, señalan que se nota en el gobierno improvisación y están tres pruebas. Uno, por ejemplo, manda un presupuesto mal hecho, no le acepta a la Asamblea. Dos, hace una ley que no corresponde con el requisito fundamental de la Constitución de ocuparse de una sola materia. Y tercero, la crisis carcelaria, donde parecería que con decir que hay 75 millones para los 4 años se resuelve el problema. Estos tres elementos, ¿no le dan cuenta a usted de que el pueblo ecuatoriano se equivocó o ese grupo de personas que votaron por Guillermo Lasso se equivocaron? Yo podría decir, en materia política, en las coyunturas, el que más vende la idea, porque las elecciones es eso, mercancía de ideas, ¿no es cierto?, gana, sin un acompañamiento real de lo que necesita la gente. Claro, la gente, ¿por qué votó? Dijeron no al correísmo, ¿qué más? Que vamos a tener créditos de 1% a 30 años, vamos a tener empleo, imagínense, vamos a tener empleo, vamos a tener empleo de $500, acordaránse. Entonces nunca se analizó de profundidad, de fondo, que va a haber una relación agresiva con el Fondo Monetario Internacional, la reducción de los sueldos, reducción de la jornada laboral. Todo este tema la gente no analizó, ¿no? Y en ese sentido creo que hay. Y en el momento de implementar el programa, prácticamente lo que están haciendo es improvisaciones. En efecto, ¿cómo es posible que pueda, en el tema de las cárceles, por ejemplo, un día sale el director y resulta que al otro día desata todo un nivel de crimen espantoso, no solo para el Ecuador, sino a nivel internacional? Si no, miremos el tema de la ley creando oportunidades. Cuando el presidente dijo, oiga, sí, ha ido un artículo por error. O sea, ¿cómo es posible que tú mandes una norma que está enviando desde el Ejecutivo para resolver los problemas más sentidos y resulta que fresco decimos, oiga, ha habido un error en un artículo? No es posible transitar por aquello. Pero yo además de eso creo que hacen con intención. ¿Cuál es la intención? Desprestigiar a la Asamblea. Y cuando reducimos, por eso había dicho, ¿por qué no hemos dejado que pase a la Asamblea para debatir? Oigan, pero no hicieron ni siquiera las condiciones técnicas mínimas para que pueda pasar por lo menos de la Comisión Técnica Legislativa al CAL, pueda calificarse y pasar al debate. Ni siquiera eso hicieron bien. ¿Por qué? Me parece con intención para desprestigiar a la Asamblea Nacional. Y para cerrar entonces, Leonidas, hay un elemento que está dando las vueltas a partir de todo lo que estamos conversando y tiene que ver con que algunos ya plantean, aquí en este espacio lo dijo por ejemplo Andrés Arauz, el presidente debe renunciar, no solamente por el caso de los Pandora Papers, pero el camino es posible a abocarse al Ecuador, por ejemplo, a una muerte cruzada, a una renuncia o a una sucesión presidencial. ¿Usted cree que estamos en condiciones para eso? ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, puede facilitar, abrir, incluso desde el debate, un nuevo escenario para la democracia ecuatoriana? Yo le veo en términos democráticos, creo que no hay condiciones, al menos en este momento, ¿quién tiene más legitimidad sobre lo que se ha dado? Democráticamente, si la Asamblea o el Ejecutivo, creo que caeríamos en lo peor. En un vacío. Si vamos a una consulta popular, ¿usted cree que hay legitimidad para una consulta popular? Es imposible. En consecuencia, tiene dos caminos del presidente de la República. O corrige a partir de las realidades y de lo que está diciendo la gente, un camino que me parece más sensato y que debería tomarlo, o lo otro, si ya no tiene capacidad para corregir y conducir al país, pues entonces debería renunciar. Realmente, la Asamblea Nacional aquí va a jugar un papel fundamental, ¿no? Si es que el presidente de la República no puede demostrar de acuerdo a la ley estabilizado, entonces la Asamblea Nacional tiene que jugar un papel democrático, no persecución política, sino a partir de una decisión legal, legítima,
que hizo los ecuatorianos. Y para finalizar, una cosa muy concreta, Leonidas, ¿usted cree que efectivamente lo que le falta a la CONAIE y a la Organización Social y Popular es unidad? ¿Qué le impide que se unan? Porque la Asamblea de los Pueblos, digamos que parecería, lo digo con todo respeto, pegada con baba, es decir, a un momento sí, en otro momento no, sobre un tema están de acuerdo, sobre el otro no están de acuerdo. ¿Qué le falta a esa unidad? ¿La Asamblea Nacional quiere decir o en la Asamblea? La Asamblea de los Pueblos. En la Asamblea Plurinacional. Ajá. En el Parlamento En el Parlamento de los Pueblos, sí. Porque ahí sí no vamos a equivocarnos. Ajá. No, el Parlamento de los Pueblos realmente está avanzando. De pronto no hemos podido tener rigurosidad en las reuniones, eso sí, en efecto. Y prácticamente en adelante los temas centrales nos van a ir uniendo, ¿no? No creo que en este momento hayamos tenido de pronto divergencias, cuestiones así, no creo, pero sino no, realmente ajá. lo que me parece importante es retomar con mayor rigurosidad las reuniones permanentes. De allí, al menos desde la CONAI, las estructuras organizativas, hay una contundencia, hay una fortaleza, hay una organicidad a la cual vamos a seguir fortaleciendo. Muchísimas gracias, Leonidas. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hemos conversado con Leonidas Yesa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Estamos atentos, además, de lo que ocurra la próxima semana en las asambleas provinciales, locales y territoriales de las organizaciones que son parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Aquí estaremos para reportar y dialogar y reflexionar sobre esto. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.